Viene, lo usa y lo pone en venta. Pero no podía votar a la persona porque la persona tenía que esperar a que se cumpliera el contrato de los 28 días. Hacer dudar, o tú por no querer pagar eso te vas a querer ir y te va a doler romper. Por eso normalmente te lo ponen barato y cuando vengan a construir su casa completo, te lo alzan. Algo que tienen que tener en consideración porque veo que muchos caen en esa trampa. Hola chicos, bueno, hoy vengo a contarle de algunas cosas que le pueden pasar cuando compren una propiedad o renten una propiedad, y quiero que estén alerta para que sepan los escenarios que pueden ocurrir, y aquí vamos a explicarle un poco. Al inicio de todo servidor, así como fue en Asia, 60% era de XL Games y de los jugadores solo llegó al 20%. Ese 20% que faltaba, constantemente en el transcurso de los días lo van a hacer o se lo van a entregar a los jugadores mediante eventos, ¿ya? Así que tienen en consideración eso, que en un servidor nuevo van a haber eventos donde van a regalar terrenos. A ver, una cosa positiva, sí, vas a tener la posibilidad de obtener un terreno regalado, pero la cosa negativa es que si esa persona obtiene el terreno, el juego le va a dar el terreno que él ganó, le va a dar cabe la posibilidad que te dé el que tú estás rentando. Y un día te vas a dar la sorpresa, quieres renovar y te va a decir, te va a salir una cartita que dice que el terreno ya ha sido poseído por una persona y no vas a poder renovar. ¿Ya? O sea, el terreno va a respetar el tiempo de renta, pero no te va a dejar renovar. Ese es el problema con los servidores que inician. Yo también tengo la posibilidad de perder mis terrenos, porque como este servidor nace está recién iniciando, no se sabe si ya llegó al tope del porcentaje de terrenos por los jugadores, porque una vez que llega al 60-40, o sea, una vez que se cumple eso, ya no hay posibilidad de que te saquen del terreno. En Asia pasó eso, que anunciaron de que iba a ser el último airdrop o regalo de terrenos y todos los terrenos se compraron. Ya no había terrenos para alquilar. Tú veías acá 6 terrenos vacíos, al día siguiente del anuncio todos estaban ocupados y ya construidos. ¿Por qué? Porque la gente sabía que ya no los iban a desalojar y ya no iban a perder recursos, porque tú cuando te desalojas pierdes los recursos de construcción. Y perder los recursos de construcción de una large sí, duele bastante. Duele bastante. De una medium no tanto, por eso le dicen que la medium es la mejor, pero sí también pierdes tus recursos. Eso es lo que tienen que tener en cuenta en un servidor que recién sale. Pues tienen que estar preparados para eso, alquilar de XL Games y estar pendientes de tener otro terreno donde mudarse. Viene, lo usa y lo pone en venta. Y yo, por ejemplo, lo compré y me doy con la sorpresa de que estaba usado. O sea, el terreno ya me pertenecía. O sea, ya había comprado el terreno. Pero no podía votar a la persona porque la persona tenía que esperar a que se cumpliera el contrato de los 28. ¿Y eso era pérdida para ti? Claro, eso era pérdida en ese momento. Yo no sabía de eso. Así que faltaban todavía 17 días, 20 días para que terminara su contrato. Entonces, ya había gastado el dinero. Tenía que usarlo porque necesitaba el archeo y todo. Y no podía, entonces tuve que ponerle un poco más de mi dinero y alquilar un estándar. He visto que en muchos lugares ven que la renta está baja y alquilan a un jugador. No les recomiendo alquilar a un jugador a menos que sea un estándar. Un estándar no te va a doler mucho si te aumenta la renta y tú quieres retirarte, porque solamente se va a destruir la madera. Pero una medium, si te ponen la renta al máximo, que es 400, te va a hacer dudar, o tú por no querer pagar eso te vas a querer ir y te va a doler romper. Por eso normalmente te lo ponen barato y cuando vengan a construir su casa completo, te lo alzan. A menos que sea un amigo tuyo, un amigo tuyo, no un conocido, un amigo, y te lo ponga más barato. Ese es algo que tienen que tener en consideración, porque veo que muchos
caen en esa trampa. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy y como siempre los voy a mantener informados de todo lo que esté pasando. No se olvide dejarme un like y suscribirse si todavía no lo ha hecho. Prepárense para más videos que tengo en el canal. Nos vemos en la próxima, se me cuidan y cualquier cosa me dejan en los comentarios si quieren saber algo. Nos vemos en la próxima, chao chao.